Tenemos visitas, no se hagan lío, no es viernes, no vivan luego la tarde como si fuera viernes porque no lo es. Hecha la aclaración, tenemos visitas un jueves. Vino Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, Facundo Tinianelli, presidente del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria, los dos candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires por la tercera sección electoral y militantes de la Cámpora. Mayra, Facundo, gracias por venir. Gracias a ustedes. A ver, porque empieza la campaña, estaba pensando lo bueno para los periodistas cuando empieza la campaña es que escuchamos más voces, porque no, a veces hay voces que nos cuestan más. Lo malo es que empieza la campaña, entonces a veces son cassettes y vamos a tratar de que no. Pero, ¿qué particularidad tiene primero la campaña bonaerense respecto del contexto y respecto del panorama específico de la provincia de Buenos Aires? No, creo que todas las campañas son oportunidades para que nuestros electores, los votantes, la comunidad, la sociedad en su conjunto pueda escuchar el mensaje de cada una de las fuerzas, ¿no? Más allá de no sé, qué situación particular se pueda plantear, creo que en este momento poder direccionar un mensaje claro de todos los agredidos y los afectados que Milei está dejando en este momento, bueno, es un buen momento para poder plantearlo, ¿no? Ustedes saben, soy intendenta de Quilmes, del lugar que me vio nacer, crecer, y la verdad es que la realidad es cada día más difícil y más dura. O sea, en esta semana que pasó y ahora estamos en operativo, estamos con notificaciones de la baja de lo que se llaman PNC, pensiones no contributivas. Son las personas que tienen alguna familia con discapacidad. Y lo que hicieron fue recibir una notificación que en un mes tienen que volver a acreditar el CUD, toda la documentación que lleva mucho tiempo. El certificado único de discapacidad. Exacto, el certificado único de discapacidad que lleva mucho tiempo y que si no lo logran hacer en ese plazo se les da de baja. Hoy tenemos en Quilmes 262 familias que estamos desde el municipio visitándolas, que desde el gobierno de Milei le dieron de baja las pensiones no contributivas. Entonces, ¿para qué sirve una campaña y que quizás haya más candidatos, que asumimos la responsabilidad de representar, como pidió Cristina? Es para esto, para hablar de los temas que afectan la vida de la gente en función de las decisiones, en este caso del gobierno nacional, de Javier Milei, que son todos perjuicios, ¿no? para la vida de nuestros habitantes. Ahora, cuando uno... Lo charlaba el otro día con unos consultores, con un dirigente en una cena, que es cuando les dicen, che, si yo voy a mirar las listas de que presenta Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y miro un poco los nombres, miro los colores, miro hasta las propuestas, miro hasta el discurso, miro hasta el spot, ¿cuál es la diferencia que hay con experiencias como el Frente de Todos, por ejemplo, o como Unión por la Patria? ¿O es un gran... somos lo mismo, pero votame ahora porque lo que votaste te equivocaste? No, la primera diferencia está en lo que está pasando en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires y en los municipios. Está gobernando Milei y qué sé yo, cuando vos planteabas recién el Frente de Todo, sí. Un caso muy puntual, había moratoria para aquellos que no habían recibido los aportes y no se podían jubilar, y había una moratoria para que todos tengan garantizado el derecho a la jubilación. Hoy esa moratoria no está y la situación empeora para cada uno que no tiene los 30 años de aporte que exige la ley y que sabemos que no va a tener una garantía una vez que llegue a la edad que tiene que llegar de su jubilación. Entonces, la diferencia sustancial, más allá de los nombres, de la marca y de esa situación, es que tenemos un gobierno que está siendo muy cruel con el pueblo argentino y específicamente con el pueblo bonaerense. Vos fijate que hay un ensañamiento total con la provincia. La cantidad de recursos recortados que hizo el gobierno nacional a una provincia que, respecto de la coparticipación, tiene una distribución injusta en función de lo que aporta y en función de lo que recibe, siempre eso se suplió con aportes del gobierno nacional. Hoy el gobierno nacional recortó todo eso y bueno, se trata de llevar adelante la gestión con mucha responsabilidad,
pero básicamente con recursos propios provinciales y recursos propios también municipales. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos la tarea, como decía Mayra recién, de quienes somos candidatos, candidatas, es representar a todos aquellos que están siendo afectados por esta situación. Eso que vos decías, Facu, bueno, solicitaste la moratoria, podríamos necesitar un montón de políticas más. Hay un hecho que es muy concreto y es que a esa experiencia política el electorado nacional, el provincial no, la provincia de Buenos Aires no, pero el electorado nacional lo castigó, no lo premió. La provincia de Buenos Aires lo premió, digamos, religió al gobernador e incluso la lista de Unión por la Patria ganó en la provincia de Buenos Aires. Pero a esa experiencia el electorado nacional la castigó y lo sacó del poder y puso a Milei. Por lo menos me parece a mí, no sé si se detecta una propuesta distinta a esa que el electorado ya castigó. No sé si se entiende la pregunta. Tomo ahí, me parece que está bueno hacer una diferencia que ya la hemos planteado, la hemos discutido en su momento y la hemos planteado públicamente. Yo creo que sí hay una evidente o rechazo, falta de aceptación, que lo vimos en las elecciones, de lo que fue el último gobierno, que para nosotros, bueno, no fue un gobierno peronista. El de Alberto Fernández fue un gobierno de la moderación, del posibilismo, del mal menor, y terminamos con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que recordemos que Máximo Kirchner, como jefe de bloque, es el que se opuso y dejó de ser jefe de esa bancada. La presidencia del bloque, sí. Exacto, dejó de ser jefe de esa bancada. Digo, resalto esto porque es una actitud que de alguna manera no se reconoce demasiado, y me parece que hace falta esto también en la Argentina, ¿no? Que los dirigentes puedan a veces hasta resignar sus lugares como jefe de un bloque en función de una posición política. Y Máximo Kirchner le dijo que no a ese acuerdo del Fondo Monetario con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Alberto Fernández, que era un gobierno que todos sosteníamos y que todos trabajamos para que vuelva a ser en la Argentina, ¿no? Y la verdad es que nos dejó más gustos amargos que otra cosa. Podés tener casos excepcionales donde se trabajó bien en algunas áreas de gobierno, pero la verdad, en síntesis, vos tenías trabajadores asalariados por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es algo que a un gobierno peronista una diferencia no nos lo permitimos, y el electorado nos lo factura, obviamente. Hay una diferencia ahí en lo que marcás, que es, yo pienso en esas personas que no hay fórmula matemática que no demuestre que Milei ganó con votos de la fórmula Fernández 2019. La matemática no te dan. O sea, alguien votó a Alberto Cristina, y alguien votó segurísimo. Entonces, a ese electorado que tiene la capacidad de tener esa movilidad desde el punto de vista ideológica, una respuesta posible sería, bueno, esta experiencia que estamos haciendo nosotros ahora es peronista. La que ustedes votaron en 2019 terminó no siendo peronista. ¿Esa puede ser una respuesta posible? Mira, te diría que del 9 de diciembre del 15, hace casi 10 años, la gente va a votar con esperanza y recibe decepciones, ¿no? Pasó con el gobierno de Macri, cuando decía, che, voy a arreglar todo lo que está mal, pero voy a mantener todo lo que está bien, y sabemos lo que hizo. Pasó con el gobierno del Frente de Todos, como bien vos decías, que si querés, uno de los más recordados era: vas a poder volver a comer asado todos los domingos, y lo que decía Mayra, los trabajadores registrados terminaron debajo de la línea de la pobreza. Y pasó también con Milei: che, voy a ajustar a la casta. Y la gente fue a votar con esa esperanza de decir, estoy podrido de todo esto, veníamos de situaciones complicadas. Y la casta eras vos. Y claro, entonces hay una situación en la que hay una apatía electoral, producto que la gente va a votar con esperanza y recibe, si querés, decepciones. Bueno, frente a eso, lo que nosotros tratamos de volver a plantear, que lo viene planteando Cristina desde que se puso al frente del PJ Nacional, cuando dijo, che, hay que enderezar lo que está torcido y ordenar lo que está desordenado. Y Cristina lo planteó muy bien, es volver a representar. Que aquellos que sean candidatos vuelvan a representar a quienes lo voten. Tenés un ejemplo claro respecto de lo que Mayra explicaba recién del fondo, ¿no? Cuando en ese momento no era lo políticamente correcto o lo que digamos, si querés, el mainstream de
demandaba de aquellos que llevaban adelante de hecho Máximo fue muy criticado por renunciar, le decían que era una estudiantina, celebró toda, entre comillas, la casta política, porque Macri salió a felicitar a los diputados y diputadas que habían bancado el acuerdo con el fondo, y la realidad es que los resultados fueron malos. Entonces, en ese momento, aún contra lo que indicaban todos los manuales, nuestra fuerza política eligió representar. Máximo ahí dijo, yo prefiero no estar al frente de un bloque y poder plantear que no estoy de acuerdo con esto. Con un detalle aparte, ¿no? Que acá pareciera como una novedad en que si no estoy de acuerdo con algo, lo rompo y me voy. Máximo se quedó dentro del bloque. Bueno, como un pero diputado más. te quiero hacer un punto ahí, porque esa es una mirada posible que describe cuál es el punto de vista de un sector del peronismo. Voy a hacer de cuenta que no se ve el escudo de Boca en el... ¿A dónde están? Maradona, vamos a poner Maradona. Porque si no yo pongo el mío. Te quiero decir que algo de River hay acá, mirá. Atención, Sí, ¿es verdad? Mirá. ¿Viste? Bueno, no, pero hago un punto ahí, porque una cosa es la posición de un sector del peronismo respecto de lo que ocurrió y en ese momento respecto de lo que iba ocurriendo durante el gobierno de Alberto Fernández. Y también hay otra cosa que se escucha poco, que es la responsabilidad del peronismo en general respecto de eso, porque entonces pareciera que como no fue un gobierno peronista, entonces no fue un gobierno de quienes dicen no fue un gobierno peronista, ¿no? Como, bueno, no fue nuestro gobierno, sí, no sé qué, pero marcamos nuestras diferencias. Y entonces también uno podría preguntarse, más allá de mirar para atrás, ¿qué es lo que ahora cambia para adelante? Porque si lo que mirábamos para atrás era, bueno, más o menos tenían la idea de llegar al mismo lado, pero no se pusieron de acuerdo en cómo, bueno, entonces ¿ahora qué? ¿Hay una mesa en la que se están poniendo de acuerdo en cómo? ¿Ahora hay algo distinto? Ahora hay una, si querés, unidad de concepción en que hay que afrontar este momento oponiéndose claramente a todas las políticas que lleva adelante Milei. Vos decís, no se pusieron de acuerdo en el cómo. Sí, nosotros teníamos un diagnóstico claro de lo que había que hacer con el Fondo Monetario Internacional, después no se hizo. Por eso en ese momento las cartas de Cristina, la posición de Máximo respecto al fondo... Claro, pero te quiero decir, el diagnóstico respecto de la escena era el mismo. Pero después de qué hacer con eso... Bueno, era evidentemente distinto. Bueno, es que entras en una lógica de posibilismo y de que se puede. También, para ser justo, fue un gobierno atravesado por una pandemia en la cual hubo que tomar decisiones que quizás no eran las más recomendables en términos comunicacionales, pero que se entendían que en términos sanitarios eran las que correspondían. Vos fijate que eso que no se sabía que era la pandemia se abordó mejor que otros países en términos, cuando vos vas al resultado en términos de contagiados y lamentablemente que todos tenemos conocidos que han dejado su vida en ese momento. Cuando vos ves esos números, Argentina estuvo mejor, si querés, que países de Europa, donde estaba el sistema sanitario mejor preparado, y aquello que era conocido, que era el acuerdo con el fondo, que sabíamos que había que rechazarlo, se abordó mal. Bueno, frente a eso, en esta nueva instancia, nosotros entendemos que el punto base es que hay que oponerse a lo que está haciendo Milei, que está rompiendo la base de todo el pueblo argentino. Es decir, no hay un argentino, o son un grupo muy chiquito de argentinos los que están mejor de que gobierna Milei, todos los demás están mal, o peor de lo que estaban. Bueno, ese es un punto de acuerdo básico. ¿Qué es importante para eso? ¿De dónde venimos? Que aquellos que ingresen a las legislaturas, en este caso la legislatura bonaerense o el Congreso Nacional, no se doblen cuando tienen que votar, porque vos partís también, o vas desde un punto de partida en que Milei asume con una minoría en ambas cámaras, pero saca ley como la ley base. Bueno, eso es que hay dirigentes que se presentaron por el peronismo o por alguna otra fuerza política como opositora al gobierno de Milei y hoy están votando con Milei. Entonces, lo que tenés que lograr... Los que no están presos en Paraguay. Exacto. No, y aparte, vos imaginate lo que resiente para nuestra fuerza política mucho más que el gobierno del Frente de Todos. Fue un gobierno en el que a Cristina le pusieron un fierro en la cabeza y la quisieron matar, y hoy la situación política a ese electorado que deposita sí en ella una esperanza porque nunca lo traicionó, es que está presa y con imposibilidad de ser electa, ¿no? Injustamente. Entonces, es todo un escenario complejo. Si vos me decís, che, ¿cuál es el punto de diferencia? Bueno, toda la selección de candidatos y candidatos, tanto en las listas provinciales como en las listas nacionales, tienen que sí garantizar que no se van a doblar ni se van a quebrar frente a las propuestas que haga un gobierno como el de Milei.
Y en eso, en las internas que se fueron viendo desde, ya no del gobierno de Alberto Fernández, a partir de que se perdió esa elección a nivel nacional, se vieron internas en la provincia de Buenos Aires que por lo menos de afuera no terminan de verse como cuestiones muy estructurales, como puntos de vista muy distintos respecto, no sé, de la, porque digo, parecen ser de afuera diferencias mucho menores o mucho más políticas y menos ideológicas que lo que se veía con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué dirían ahora que se saldó? ¿O cuál es esa diferencia? ¿O si esas diferencias se puede convivir con esas diferencias? Vamos, bueno. No, a ver. Empezamos a hablar de interna y yo traje mi revertita de gestión del municipio de Quilmes para que la que habla vea. bien de que sí, no, y habla de un proyecto de trabajo colectivo. Me parece que de esto se trata también un poco lo que tenemos que enmarcar y que ofrecerle a quienes nos están escuchando que lo que queremos es continuar con proyectos de trabajo, que los ha planteado Néstor y Cristina del 2003 al 2015, que cuando tenemos oportunidad de gobernar en lugares chiquititos o en municipios como Quilmes, bueno, lo hacemos, lo llevamos adelante, que tienen que ver con coherencia ideológica y con dejar todo todos los días, ¿no? La gestión y dar respuestas y resultados a la gente. Y Cristina esto lo ha marcado desde siempre y es lo que nos dio posibilidad de construir una unidad, a pesar de 1000 diferencias que había habido en otros momentos, en el 2019 para recuperar el gobierno, entrar, si se quiere, a lo que fue bueno el balotaje en el 2023, teniendo en cuenta bueno que finalice el gobierno de Alberto en condiciones institucionales y democráticas y que los electores, los ciudadanos tengan posibilidad de elegir o no como lo hicieron, ¿no? Y esto es algo que fue construyendo y sosteniendo Cristina con su responsabilidad y también su altura como estadista que es. Y hemos logrado llegar a poder tener un gobierno como el de la provincia de Buenos Aires reelecto a partir de todo ese marco y esa concepción de trabajo mancomunado y de unidad de una fuerza política. Y hoy sigue sosteniendo exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros, un mandato claro de tenemos que construir con todos los compañeros y compañeras que hemos llegado en algún momento a poder recuperar otra vez el gobierno nacional. Lo que sí es que más importante la unión en la gestión que tirotearse en Twitter, básicamente. ¿Eso está diciendo? La verdad es que no le encuentro ningún sentido a tirotearse en Twitter o hacer declaraciones polémicas de uno o de otro cuando la gente le está pasando cada día peor. No sé, realmente, digamos, nuestro horizonte, nuestro sentido de la vida y de la militancia y en la política es transformar la vida de la gente. Y yo creo que si alguno hoy nos está escuchando y que, no sé, hablar de uno u otro dirigente, no quiero dar ni nombres propios, no le cambia la vida a nadie. Y seguramente que nos están escuchando o están llegando al laburo o están entrando recién al laburo y, bueno, 2 candidatos y te escuchan hablando de una rosca inentendible y que no les aporta ninguna mejora ni ninguna alternativa o propuesta a los problemas diarios, estamos dejando de representar. Entonces, están buenos estos espacios para poder contar realmente qué es lo que hacemos todos los días, cuál es nuestra mirada de la vida, cuál es nuestra cosmovisión, por qué militamos, por qué trabajamos en política, por qué somos kirchneristas también, peronistas, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante. Así que por eso contarles un poquito de nuestro trabajo y nuestra gestión en Quilmes también está bueno, porque aunque sea un lugar lejos quizás de la ciudad de Buenos Aires y demás, con un montón de dificultades, nos defendemos todos los días, ¿no? La autopista llega rápido, ¿viste? Y, bueno, y en la audiencia hay mucha, 15, hay mucha audiencia minutos. de Quilmes. Pero no, bueno, también contar ahí un montón de diferencias y de desigualdades, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene por habitante, per cápita,
15 veces más de lo que podemos tener en Quilmes para poder realizar gestiones y de algunas cuestiones básicas, que extender red de agua, pavimentos y demás. Entonces, estas son las cosas que tenemos que discutir, ¿no? La desigualdad, la profundidad en la desigualdad, cuando todos merecemos vivir en la misma línea de dignidad. Y ese es nuestro trabajo, ahí está. Tiendo personalmente yo un poco a reírme cuando cada 2 años el periodismo, los medios de comunicación se sorprenden porque son traumáticos los cierres de lista. Como diciendo, ¿te vas a sorprender de verdad cada 2 años? Es como, me parece medio gracioso a mí a esta altura. Entiendo que es natural. Así todo, sí me ha tocado, por mi propia tarea, detectar que particularmente por lo menos con todas las personas con las que yo hablé, fue especialmente conflictivo en el peronismo. La pregunta es, y que creo que ambos participaron de todo esto, es, ¿se saldó también la cuestión hacia octubre o en la semana que viene arranca la guerra de nuevo? Mirá, la realidad es que sí, todos los cierres de listas son procesos en los cuales tenés que elegir. Esta es una particularidad, es una elección muy particular en el caso de la provincia de Buenos Aires por el desdoblamiento, es decir, tenés 2 cierres de lista, aparte no tenés las PASO, entonces estás mucho más condicionado para los criterios de selección de candidatos o de candidatas que por ahí tienen diferencias en determinado municipio. Arreglado, arreglás. Claro. Digo, es una situación que es más compleja, pero bueno, se llevó adelante de la mejor manera posible y creo que quedó reflejado en las listas este criterio unificador que planteábamos desde antes, ¿no? Todos los que estén ahí tienen que oponerse a lo que propone este gobierno. Ahora, respecto del cierre nacional, bueno, faltan unos días todavía y el criterio es el mismo. El criterio es que aparte es un criterio que la provincia de Buenos Aires, que muchas veces en cómo están armadas las listas se es muy crítico desde el periodismo y desde algunos sectores, ¿no? Pero si uno agarra todos los diputados nacionales que ingresaron por la provincia de Buenos Aires en los últimos cierres de lista, ninguno votó con Milei. En el resto de las provincias donde quizás no estuvo esa famosa virome definiendo candidatos que muchas veces están cuestionadas, bueno, sabemos que han traicionado a su electorado y siendo facilitadores de los proyectos de ley que mandó el gobierno nacional. La virome de Cristina, decir, la lapicera. No sé si es virome o es lapicera. No, pero fue muchas veces criticado. Bueno, cuando armó las listas, tanto en cada uno de los momentos que lo armó, ninguno de los diputados de la provincia de Buenos Aires, por lo menos los que entraron por la provincia de Buenos Aires, que es donde más se la cuestiona en ese sentido del armado, traicionó a su electorado. Están hablando Mayra Mendoza y Facundo Tinianelli y sobre este cierre de cara a octubre. No sé si es exactamente la misma discusión, por lo menos en los últimos días Grabois planteó otra, que es qué pasa, sí, porque ahí veníamos hablando en la semana de si es o no la misma discusión interna que se venía dando en el peronismo, si es otra. Ahí parece haber una discusión medio distinta, por lo menos en los términos en los que lo plantea Grabois, díganme ustedes si es así, que es si tiene sentido o no que vayan todos juntos, cuál es la búsqueda de ir todos juntos, qué es lo que se está conversando, en fin. ¿Eso? Como quieras, soy para un mate yo. Bueno, dale tranquilo. No, creo que está descontada la situación que decía antes, ¿no? Todos los sectores del peronismo que definimos estar en Fuerza Patria tenemos como criterio oponernos a las políticas que lleva adelante Javier Milei. Después una cuestión de táctica y también de posicionamiento político frente, entiendo yo, a lo que viene o lo que uno aspira a representar. Entiendo que el planteo del Frente Patria Grande es decir, bueno, si vamos separados podemos por ahí juntar más o se puede dar una ecuación en la que obtengamos más legisladores. Bueno, es posible, obviamente eso le quita posibilidades al peronismo de estar competitivo frente a la posibilidad del triunfo electoral, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay que ver bien cuál es la propuesta, sentarse en una mesa, charlarla y tomar la mejor decisión para aquellos a los que buscamos representar. No tiene que ver con, digamos, lo que
cada compañero o compañera piensa en términos individuales, sino lo que podemos resolver en términos colectivos. Y en los términos políticos y en términos de gestión, Mayra, vos también que te toca gestionar. Mira, hay alguien de estudiantes ahí, ¿no? No, igual Sí, es sí. de Ferro, pero tiene mucha camiseta de fútbol. Es una persona un poco... No, extraña. rarísimo, Sí. Diego Durán, rarísimo. No, le decía, en términos, Contento. tanto en términos políticos como en términos de gestión, ¿qué implicaría ganar las elecciones para el peronismo y qué implicaría perderlas? Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, estamos hablando de una elección de medio término, ¿no? Y creo que ponerle un freno en el avance que puede seguir teniendo este gobierno como propuestas legislativas, como fueron la ley de bases, todavía el DNU, la entrega, ¿no? La entrega de nuestra soberanía, porque digo, está entregando a Lewis una parte de nuestra soberanía. Hay seguramente otros proyectos que tiene Sturzenegger en mente de seguir descuartizando el Estado. Digamos, no sé en qué lugar pueden seguir habiendo estas recetas de destrucción de la Argentina, pero seguramente Milei las tiene ahí guardadas. Entonces, lo primero que hay que hacer es desde la Cámara de Diputados, ambas legislaturas, es saber que contás con personas que, como se planteó, que tengan cabeza, corazón y coraje para asumir esos lugares en las bancas y que se opongan a lo que se tengan que oponer en defensa de la Argentina, que se opongan a Milei en defensa de la Argentina, que se opongan a la alianza de Macri y Milei en defensa de la Argentina, ¿no? Porque hoy hay una alianza de lo que era el PRO, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y bueno, y en algunas otras provincias también de nuestro país. Así que en términos de gestión lo que puede significar es que si uno tiene una mayoría o construye una mayoría en la legislatura, puede llegar a tener una ley que te garantice, no sé, una moratoria jubilatoria como lo planteaba, ¿no? Facu. Y eso significa el derecho a la jubilación para nuestros habitantes. ¿Y en septiembre? Y en septiembre tenemos en la provincia de Buenos Aires una elección, por supuesto, distinta a lo que hemos visto en todos estos años, digamos, desde el advenimiento de la democracia hasta parte, nunca hemos tenido una elección en cada una de las secciones electorales desdoblada de la provincia, así que veremos cómo sale, esperemos que la participación sea importante. Es muy importante que la gente sepa que el 7 de septiembre es una elección obligatoria y el 26 de octubre también. Digamos, ¿no? Son dos elecciones donde hay que ir a votar, hay que manifestar lo que uno sienta, pero en la urna, si querés, enojado o enojada, ir a votar en blanco, hacelo, pero la participación es importante, es muy, muy importante. Y bueno, y en términos de gestión me parece que lo mismo, digamos, poder garantizar un mayor apoyo al gobierno provincial actual y que eso se vea replicado en una mejor gestión para todos los municipios y que por supuesto es lo que le llega a la gente, que insisto, es nuestro objetivo, ¿no? Que nuestros habitantes vivan todos los días un poquito mejor de la manera que sea. De la manera que sea. Porque, por ejemplo, grandes obras hoy no estamos teniendo, porque Milei no firma, por ejemplo, qué sé yo, un endeudamiento para hacer obra de financiamiento internacional, para hacer obra en arroyos. En Quilmes tengo 2 arroyos, San Francisco y Las Piedras, que cruzan todo lo largo del oeste del distrito. Y necesito financiamiento o nacional, provincial tampoco es mucho lo que se necesita, aunque algunas obras sí se pueden hacer. O internacional. Internacional, financiamiento internacional. ¿Qué sucede? Milei no firma el endeudamiento para el financiamiento internacional de esa obra. O sea, tenemos más deuda, 2.000 millones llegaron la semana pasada, que no sé cuánto van a durar, pero no te firma un crédito o una deuda para hacer obra pública. En esta situación estamos. Que tampoco que lo regala, después se paga eso. Lo paga, por supuesto. Lo tiene que Por pagar la supuesto, provincia de claro. Buenos Aires. Es deuda. No es que se regala. Pero sí, respecto de lo que vos preguntabas por septiembre, respecto de lo que decía Mayra, también a veces no se sabe cómo funciona
la provincia de Buenos Aires. Y nosotros tenemos una provincia en la que el peronismo ganó tanto en el 19 como en el 23 holgadamente las elecciones, ¿no? Con muchos puntos de ventaja a quienes salieron segundo. Nunca pudimos tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, aún con esos puntos de ventaja. Claro. Por cómo está armada la distribución de las bancas en la provincia de Buenos Aires, imagínate que más o menos el 65% de la población vive en el conurbano bonaerense y el 35% en el interior, y la ecuación adentro de las cámaras para elegir representantes es justo la inversa. El 70% de los representantes son del interior de la provincia de Buenos Aires y el 30-35% son del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Vos me decís, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Y a veces el gobierno provincial manda, por ejemplo, una ley fiscal impositiva que tiende a gravar los sectores. Los campos, por ejemplo. Sí, y eso no pasa en la legislatura. Automáticamente te lo topean. Y es la discusión entre tener fiscal impositiva o no tener, aceptar ese tope, que es un tope injusto y que nosotros desde la perspectiva nacional por ahí decimos, che, le están bajando retenciones al sector que... Eso es re fácil, reformar la constitución de la provincia, listo. No, es peor, es una ley simple. ¿Ah, es sí? mayoría simple, pero nunca tenemos Ni mayoría. eso, claro. Ni siquiera tenés que reformar la constitución, es mayoría No, hay simple. algo que es muy cierto, lo que plantea Facu es la subrepresentación Del conurbano bonaerense. Pasa en el Congreso de la Nación Que también. de hecho... En la representación de las provincias, por lo menos ya está reñido con lo que indica la Constitución de cómo tiene que ser la representación por habitantes en la provincia. Eso se tiene que actualizar y nunca se actualizó. Pero vos fíjate que la provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires está subrepresentada. está en el Congreso de la subrepresentada Nación. respecto de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y cuando subrepresentás a la provincia de Buenos Aires, bueno, en el caso de la legislatura, subrepresentás al conurbano, lo que estás haciendo es la subrepresentación del peronismo. Son los dos lugares donde mejor le va electoralmente al peronismo, son los lugares donde menos capacidad de tener representante tienen ambas cámaras. Y eso después se lleva a complejidades en lo que se discute en ambas cámaras, porque si el peronismo está subrepresentado en cada lugar donde precisamente el Parlamento, donde se discuten las leyes, lo que después tenés son leyes por ahí con menos posibilidad de incidencia peronista. Para mí es una casualidad igual. Sí, ¿no? ¿Una última cada uno? Sí, y yo les quiero preguntar, bueno, vos, Mayra, tenés puntualmente en el municipio el caso de Eva Mieri. Sí. Voy a abrir el paraguas más gigante del mundo. Todos coincidimos en que las detenciones fueron arbitrarias, fueron violentas, fueron exageradas, fueron reñidas hasta con el Código Penal. Hablo de todos los casos de la militancia que fue detenida por el ataque a la casa de José Luis Espert, que no tendría que haber estado en cárceles federales, que es muy cuestionable si efectivamente se trata de un delito de orden federal o no, que no respetaron ni siquiera la salud de las personas, como ese punto en el que todos coincidimos. Hecha toda esta aclaración, hubo una bajada de, che muchachos, estas boludeces, ¿no? ¿Cómo No, sería? es que para nosotros... Como, La como protesta. che, no nos garpa ir a tirarle mierda a la casa de Espert. No sé si se evalúa en términos de qué nos garpa, qué no nos garpa. La verdad es que hay una realidad que es que hace muchos años, o sea, ya es, si querés, estamos en el 2025, 20 años, que sistemáticamente se violenta, se ataca a nuestro sector político en particular, nuestra fuerza política, a Cristina, a las mujeres del peronismo, a Florencia, a todo lo que tenga que ver con una cuestión de identidad política, y además hay una cuestión de género. Y la verdad es que el Frente de Mujeres, cuando decide plantear un escrache, no, ni siquiera pensaron en pintar con aerosol una pared para no hacer ningún daño, ¿no? Es un poco de bosta en una casa y decir algo respecto a lo que nadie dice, se naturaliza, se normaliza, y hemos llegado a tener todas nosotras situaciones muchísimo más graves, violentas, de amenazas, de no solo nosotras, a mi hija también. O sea, hay cosas que ni las contamos porque no es para nosotros agradable, ni nos ponemos en ese lugar de víctimas. Somos militantes políticas y los scratches han sido, durante muchos años donde no había justicia, una forma de visibilizar lo que podía llegar a ser
una amenaza para nuestra democracia, ¿no? Y en este sentido, y luego de haber pasado un intento de magnifemicidio que sufrió Cristina y vivimos todos y sufrimos todos, seguir avalando, normalizando, naturalizando y dejando que suceda, que un tipo vaya a una universidad y diga y todo lo que dijo, la verdad es que tiene que haber un parate, un límite. Y cuando no hay una justicia, no hay un fiscal o alguien que actúa de oficio, señor, hasta acá, bueno, tiene que haber otros modos que entendíamos que un escrache no era algo dañino, no era algo malo, era algo que podría llegar a ser entendido como se entendieron todos los escraches a los genocidas durante tantos años por parte de hijos. Nunca imaginamos que iba a terminar una situación con el abuso de autoridad, y así está denunciada la jueza, como el que llevó adelante Arroyo Salgado, ni que iba a pasar 13 días en un penal de máxima seguridad, cosa que no sucede con los que endeudaron este país. De la Rúa no estuvo los días, nunca en realidad, los días que pasó Eva en un penal de máxima seguridad. Digo, es completamente descabellado, y pongo énfasis y vehemencia en la explicación porque a veces se quiere equiparar, ¿no?, una situación que tiene que ver con un escrache militante a casi como, bueno, se lo merecen. No, por ¿Para eso qué se mandaron esa cagada? Personalmente de marcar la diferencia, bien ¿no? el paraguas, pero quisiera agregar aparte que es bastante cagón. Si vos vas y agitás en los medios todo el día y bardeás, y después vas y decís, porque me tiraron bosta en la puerta de mi casa, me siento amedrentado en mi seguridad, y de la UCA, que no hay ahí militantes, no es un reducto de militancia kirchnerista, si querés, te sacan porque te empiezan a chiflar, y realmente ahí podés decir, che, capaz que viene acá y me pega alguno una piña y no existe ninguna denuncia. En realidad lo que estás haciendo es buscar victimizarte, y o sos víctima o sos picante. Las dos cosas no puede ser. Si elegiste el camino de ser picante, después cuando viene algo, no la vayas de víctima, si no, sos bastante berreta. Y creo que esa es la situación de Esper, ¿no? Que en realidad lo que es eso. Es un chabón que agita en los medios y que después van las compañeras, lo bardean adentro del Congreso y se esconde atrás de mujeres porque tiene miedo que alguna, no sé, lo sacuda, ¿no? Y no es que digo, estoy celebrando que alguien vaya y lo sacuda, pero a veces cuando sos picante te tenés que bancar también la que viene después. Hablando de Bamieri, le tocaría a ella asumir, si vos asumís, si sí, no somos candidatos testimoniales. Asumimos. Testimoniales. Ay. En la lista de peronistas, digo. Sí. No, hay que esperar, por ahí el 10 de diciembre toman una decisión. ¿Quién te dice? distinta. Quizás. Solo que quería preguntar, y también voy a usar el recurso de Nico, porque uno podría decir, o sea, voy a hacer todas las salvedades. Uno podría decir, hay que ver algunas cosas que a este gobierno le salen bien en el sentido de los números de inflación, más allá de los costos, pero quiero decir que la inflación esté muchísimo más baja que como estaba en el último año del gobierno de Alberto Fernández. Que las cifras de pobreza hayan sido y vayan a ser, por lo que vemos, a la baja también, de respecto al gobierno de Alberto Fernández. Uno podría preguntarse cuánto va a durar, en qué va a derivar, pero, hecha toda esta aclaración, la cosa es que esa le está saliendo. Las cifras de pobreza están bajando, la inflación ha desacelerado. En esa discusión que ustedes dicen oponerse a las políticas y todo el planteo de Milei, ¿qué es lo que pueden decir desde el peronismo? Mirá, nosotros en el año 2014 fue el acto Argentino Junior. Sí. En 2014, 16 o 14 de septiembre del 2014, Máximo Kirchner, su primera aparición pública, si se quiere, en ese acto dejó una frase que fue que los números tienen que cerrar con la gente adentro, ¿no? Es fácil hacer lo que está fue su primer discurso. Por eso, Sí, es fácil público. hacer lo que está haciendo Milei si vos dejás a todo un sector de la Argentina afuera. Vos mirá las vacaciones de invierno. El otro día la escuchaba la compañera en cabeza la quinta sección electoral, Fernanda Raberta, ¿no? Y Fernanda decía, es la peor temporada de Mar del Plata. No, lo dijo acá esta semana. Lo dijo este programa. Bueno, claro. Entonces, Tan sobrerepresentado, cuando- chicos, en este programa. La verdad que es una semana que... entonces, cuando vos ves todos esos indicadores, vos decís, che, le está saliendo. Bueno, ¿para quién
le está saliendo. Porque Bueno, por eso te pongo lo de pobreza encima. En su discurso de campaña, la esperanza que él trajo es, che, voy a ajustar a la casta y en función de que ajusto a la casta, todos van a estar un poco mejor. Y la realidad es que no pareciera ser así. Y respecto de los números de la pobreza, hay que ver cómo está medido. Lo que yo veo, nosotros ayer estuvimos en Fiorito, esta semana estuve en lo del Padre Tano, ahí en San José, que aparte tuvimos, gracias a Flor Saintud, a la decana de la Facultad de Periodismo, a llevar por primera vez la Universidad Nacional de La Plata, va a estar ahí en San José, dando la carrera de periodista deportivo. Y todo lo que nos dicen quienes viven ahí es que están pero infinitamente peor. Y decían, loco, nosotros le metemos el doble de laburo y cada vez estamos peor. Más pibes rotos, más situaciones de gente que se queda sin casa y viene a pedir lugar para dormir en los asilos, o pedir por lo menos bañarse, o pedir... Entonces, no sé cómo están construidos, no soy especialista en construir estadísticas. Sí creo que... en lo que fue el gobierno de Cristina, los medios de comunicación y un sector de la dirigencia política hacía mucho hincapié en cómo estaban construidos los números. Desde que está este gobierno no se discuten cómo están construidos los números. También entiendo que es el mismo que construía los números de Alberto Fernández, el que está construyendo los números de bueno, Milei, ¿no? Marco Lebaña. Exacto. Sí, No, que se quedó. En el gobierno de No se Cristina dio cuenta y se Fernández, quedó. el otro día sí hablábamos con especialistas que nos decían los trabajadores del INDEC, hacían incluso una observación respecto a cómo está la Quizás ahora no hay muchos trabajadores en el INDEC, me parece que los echaron a la mayoría, digo, y es alarmante y es complejo, porque digo, el Estado tiene una cantidad de despedidos y de despedidas que claramente, digo, atenta contra los intereses de la sociedad. Nosotros ayer cuando estábamos en Fiorito, y el otro día reitero que estábamos en San José, todo lo que se hace ahí lo hace el Estado. El privado no viene. Ayer había un plan de forestación, nos contaban que se estaban haciendo las veredas, que se había asfaltado una calle. El privado no va a ir a asfaltar ahí nada, no va a ir a hacer una vereda de nada, no va a ir a plantar un árbol para que haya sombra, para que los pibes estén un poco mejor en el verano, de nada. Los arroyos de Quilmes, no un privado, ¿no? Tal cual, iba De a nada. leíste el Entonces, pensamiento, porque es como que la realidad una idea que fija con los arroyos. despedir compañeros y compañeras trabajadores del Estado y achicar el Estado hace que un montón de la población de nuestro país, en este caso de la provincia de Buenos Aires, quede afuera. Así es. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, Facundo Tinianelli, presidente del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria, los dos candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires por la tercera sección electoral. Gracias por haber venido. A ustedes Gracias por a ustedes. invitarnos. Se nos fue programa, así, de un minuto para el otro, así que nos vamos a reencontrar mañana. Sí, les vuelvo a decir, todavía queda el viernes. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana, se quedan en muy buena compañía con Seguro de la Habana. Madrugá, para que nadie te madrugue. Chau.